En una noche tormentosa en Madrid, Javier irrumpió en la habitación de su hermano gemelo, Mateo, con el rostro enrojecido por la furia, gritando acusaciones que resonaron como truenos. «Eres una vergüenza para la familia», le espetó, arrastrándolo por el brazo hasta el garaje frío y oscuro, donde lo dejó solo con una maleta y la puerta cerrada con llave. A la mañana siguiente, Javier recibió una llamada del hospital. Un accidente de coche lo había dejado al borde de la muerte. Y solo la sangre de su gemelo idéntico podía salvarlo. Mateo, aún temblando por el rechazo de la noche anterior, se sentó en el suelo del garaje, rodeado de cajas polvorientas y herramientas oxidadas. El aire era húmedo y olía a aceite viejo. Un contraste cruel con la calidez de la casa familiar que acababa de perder. Habían sido inseparables desde niños, compartiendo todo, la misma cara, los mismos sueños de convertirse en arquitectos, las mismas vacaciones en la costa de Andalucía. Pero esa noche, Javier había descubierto un mensaje en el teléfono de Mateo. Una confesión de amor a otro hombre. Y todo se había derrumbado. Mateo no podía creerlo, su hermano, el que siempre lo había protegido en el colegio de bullies, ahora lo expulsaba como a un extraño. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas mientras recordaba las palabras de Javier: «No quiero un maricón bajo mi techo». ¿Cómo había llegado a esto? Su orientación sexual era algo que había guardado en secreto durante años, temiendo precisamente esta reacción en una familia conservadora como la suya, donde el padre, un militar retirado, predicaba valores tradicionales y la madre evitaba cualquier tema controvertido. A las pocas horas, el teléfono de Mateo vibró. Era su madre. Con voz entrecortada: «Javier ha tenido un accidente. Está grave. Ven al hospital. Por favor». Mateo se levantó de un salto, el corazón latiéndole con fuerza. Corrió hacia la puerta del garaje. Pero estaba cerrada. Golpeó con los puños, gritando, hasta que un vecino lo oyó y lo liberó. En el taxi hacia el Hospital Universitario La Paz, Mateo luchaba con un torbellino de emociones. ¿Iba a salvar a quien lo había traicionado? El rechazo aún ardía en su pecho, pero el lazo de sangre era inquebrantable. Al llegar, encontró a sus padres en la sala de espera, con rostros pálidos. Su padre, don Carlos, lo miró con desaprobación, pero no dijo nada. La madre, María, lo abrazó brevemente: «Gracias a Dios que estás aquí. Javier necesita una transfusión. Y tú eres el donante perfecto». Mateo asintió en silencio, sintiendo el peso de la hipocresía familiar. En la habitación del hospital, Javier yacía pálido en la cama, conectado a máquinas que pitaban rítmicamente. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver a Mateo. «Hermano», murmuró débilmente. Mateo se acercó, pero no tocó su mano. «Vine porque mamá me llamó», dijo con voz fría. El médico entró, explicando la urgencia. Javier había perdido mucha sangre en el choque. Y como gemelos idénticos, la compatibilidad era ideal. Mateo firmó los papeles para la donación. Pero en su mente bullían preguntas. ¿Por qué Javier había reaccionado así? Recordó su infancia en Sevilla, donde crecieron en un barrio católico estricto. Javier siempre había sido el líder, el que seguía las normas al pie de la letra, mientras Mateo cuestionaba todo en silencio.
La revelación de su sexualidad había sido un secreto que planeaba compartir con cuidado. Pero un descuido lo había expuesto. Ahora, mientras le extraían sangre, Mateo sentía una mezcla de rabia y piedad. ¿Era esto el destino burlándose de ellos? Después de la transfusión, Javier comenzó a recuperarse lentamente. Mateo se quedó en el hospital, pero evitó las conversaciones profundas. Sus padres intentaron mediar. Pero don Carlos insistía, esto es una fase. Mateo. Puedes cambiar. Mateo lo miró fijamente, no es una fase. Papá. Es quien soy. La tensión en la habitación era palpable. Como una bomba a punto de explotar. María. Atrapada en medio. Lloraba en silencio, recordando cómo había ignorado las señales durante años para mantener la paz familiar. Javier. Desde la cama. Observaba todo con culpa creciente. Pero el orgullo le impedía disculparse. Esa noche, Mateo durmió en un sofá del hospital, soñando con una vida libre de juicios. Al amanecer, decidió confrontar a Javier. Me echaste como a un perro, le dijo. Javier bajó la mirada, tenía miedo de lo que dirían los demás. Mateo sacudió la cabeza, el miedo no justifica el odio. La recuperación de Javier avanzaba. Pero la brecha entre los hermanos se profundizaba. Mateo empezó a buscar un lugar para vivir, contactando amigos en Barcelona. Uno de ellos, Alejandro, un joven artista gay que había conocido en la universidad, le ofreció un sofá temporal. Alejandro representaba todo lo que Mateo anhelaba, libertad. Aceptación. En una llamada, Alejandro le dijo, ven. Aquí nadie te juzgará. Mateo sintió un atisbo de esperanza. Pero el conflicto interno lo atormentaba. ¿Abandonar a su familia para siempre? Sus padres, aunque rígidos, lo habían criado con amor. Javier, su gemelo, era como una parte de sí mismo. Sin embargo, el rechazo había abierto una herida profunda. En el hospital, don Carlos lo confrontó, si te vas, no vuelvas. Mateo respondió, tal vez sea lo mejor. La decisión pesaba como una losa. Mientras tanto, Javier lidiaba con su propia tormenta interna. El accidente le había dado perspectiva, la vida era frágil. Recordaba momentos de infancia donde Mateo lo defendía de igual manera. ¿Por qué había reaccionado con tanta violencia? Influenciado por amigos conservadores y las expectativas sociales en España, donde a pesar de los avances en derechos LGBT, el machismo persistía en ciertos círculos. Javier decidió hablar con un psicólogo del hospital, confesando su confusión. Amo a mi hermano, pero no entiendo su elección, dijo. El psicólogo replicó, no es una elección. Es su identidad. Javier asintió, sintiendo el primer crack en su armadura de prejuicios. Mateo, por su parte, visitaba a Javier diariamente. Pero las conversaciones eran tensas. Un día, Javier murmuró, gracias por la sangre. Mateo respondió, no lo hice por ti. Lo hice porque eres mi hermano. La honestidad dolió. Pero era necesaria. Fuera del hospital, Mateo enfrentaba la realidad, sin trabajo estable. Dependía de ahorros. Su sueño de arquitectura se tambaleaba.
Alejandro lo animaba, empieza de nuevo. Pero el lazo familiar tiraba de él. En una cena improvisada en el hospital, María suplicó, no nos abandones. Mateo sintió el conflicto rasgarlo por dentro. ¿Elegir la libertad o la reconciliación? Los días siguientes trajeron más tensiones. Javier fue dado de alta. Pero necesitaba reposo en casa. Mateo, aún sin un lugar propio, accedió a quedarse temporalmente, pero durmiendo en el garaje convertido en habitación improvisada. La ironía era amarga, el mismo lugar donde lo habían expulsado ahora era su refugio forzado. Don Carlos evitaba mirarlo, murmurando oraciones en voz baja, mientras María intentaba cocinar comidas favoritas para unirlos. Javier, postrado en el sofá, observaba a Mateo con ojos nuevos. El accidente había sido un catalizador, ahora cuestionaba sus creencias. En una noche de insomnio, Javier bajó al garaje. Hablemos, dijo. Mateo, sorprendido, se sentó en el borde de la cama plegable. Me equivoqué, admitió Javier. Pero no sé cómo arreglarlo. Mateo respondió, empieza por aceptar quién soy. La conversación se extendió hasta el amanecer. Javier confesó sus miedos, el que dirán en el trabajo, en la iglesia, en el barrio. España ha cambiado. Pero no todos, dijo. Mateo compartió su dolor, años escondiéndose, fingiendo interés en chicas para encajar. He perdido amigos. Oportunidades. ¿Por miedo? Reveló. Javier escuchaba, sintiendo culpa por haber contribuido a eso. Al final, Javier prometió, intentaré entender. Pero las palabras eran fáciles, las acciones. No. Al día siguiente, un amigo de Javier, un tipo homofóbico llamado Luis, visitó la casa. Al ver a Mateo, bromeó cruelmente, todavía dejas entrar a maricones. Javier vaciló. Pero luego lo cortó, cállate. Luis. Es mi hermano. Fue un pequeño paso, pero significativo. Mateo lo notó, sintiendo un rayo de esperanza. Sin embargo, la presión familiar escalaba. Don Carlos organizó una reunión con el párroco local, insistiendo en que Mateo necesitaba el guía espiritual. En la sala, el sacerdote habló de pecados y redención, citando pasajes bíblicos. Mateo se defendió, el amor no es pecado. El debate se calentó, con Don Carlos gritando, estás corrompiendo a la familia. María intervino, llorando, basta. Por favor. Javier. En silencio al principio. Finalmente habló, papá. Tal vez debamos escuchar. Fue la primera vez que desafiaba a su padre. Don Carlos se fue furioso, dejando un silencio pesado. Mateo sintió gratitud hacia Javier. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, llamó a Alejandro, contándole todo. Ven a Barcelona, insistió Alejandro. Aquí puedes ser tú mismo. La tentación era fuerte. Mateo comenzó a buscar empleo en Barcelona, enviando currículos para estudios de arquitectura. Alejandro lo ayudaba, enviando enlaces y consejos.
Su relación con Alejandro se profundizaba a través de llamadas, no era romántica aún. Pero había química. Mateo se imaginaba una vida libre. Asistiendo a Pride en Madrid o Barcelona. Sin esconderse. Pero el lazo con Javier lo retenía. Javier. Meanwhile. Investigaba en secreto sobre la comunidad LGBT. Leyendo artículos en línea sobre derechos en España. Desde la legalización del matrimonio gay en 2005 hasta los desafíos actuales. Se sorprendió al descubrir historias similares a la de Mateo. Un día. Le mostró un artículo, mira. No estás solo. Mateo sonrió por primera vez en días. La crisis estalló cuando don Carlos descubrió las búsquedas de Javier. Estás del lado equivocado. Rugió. Javier replicó, no hay lados. Papá. Es familia. La discusión escaló a gritos. Con María suplicando paz. Mateo intervino, basta. Me voy. Empacó sus cosas. Pero Javier lo detuvo, no te vayas por esto. Mateo lo miró, tengo que elegir mi felicidad. Salió de la casa. Caminando por las calles de Madrid bajo la lluvia. En un café. Se reunió con un viejo amigo gay. Pablo. ¿Quién lo animó? Has sido valiente. Pablo compartió su propia historia de rechazo familiar y reconciliación eventual. Inspirado. Mateo decidió darle a su familia una última oportunidad. De regreso. Encontró a Javier esperándolo. Hablé con papá. Dijo Javier. Le dije que si te pierde. Me pierde a mí también. Mateo se conmovió. Don Carlos. Aunque rígido. Accedió a una terapia familiar. En la primera sesión. El terapeuta exploró raíces, el militarismo de don Carlos. La pasividad de María. Mateo expresó su dolor, me sentí desechable. Javier admitió su traición, fui cobarde. Don Carlos escuchaba. Pero resistía, la sociedad no acepta esto. El terapeuta replicó, la sociedad cambia. Pero el amor familiar debería ser incondicional. Progresos lentos surgieron. Javier acompañó a Mateo a un evento LGBT discreto en Madrid. Sintiéndose incómodo al principio. Pero aprendiendo. Vio parejas felices. Familias apoyando. No es lo que pensaba. Confesó. Mateo lo abrazó, gracias. Pero tensiones persistían. Luis. El amigo. Difundió rumores en el barrio. Causando miradas hostiles. Mateo enfrentó discriminación en una entrevista de trabajo, el jefe insinuó que su estilo de vida no encajaba. Furioso. Mateo lo confrontó, mi vida personal no es su asunto. Perdió el puesto. Pero ganó respeto propio. Alejandro visitó Madrid. Conociendo a Mateo en persona. Caminaron por el Retiro. Hablando de sueños. Alejandro besó su mejilla, eres fuerte. Mateo sintió mariposas. Pero el conflicto familiar lo frenaba. Javier los vio juntos desde lejos. Sintiendo celos protectores. Pero se contuvo. En casa. Don Carlos murmuró, eso no es natural. Javier lo desafió, el odio no lo es. La familia se tambaleaba. Cada miembro pagando un precio, don Carlos su orgullo. María su paz. Javier su comodidad. Mateo su seguridad. La terapia familiar continuó.
revelando capas de resentimiento. Don Carlos admitió que su rigidez venía de su upbringing en la época franquista, donde la homofobia era norma. Pensé que protegiéndolos así los salvaba, dijo. Mateo respondió, nos ahogabas. María confesó haber sabido del secreto de Mateo años atrás, pero lo ignoró por miedo. Fui cobarde. Lloró. Javier. El puente empujaba el diálogo. Pero fuera de las sesiones, la sociedad presionaba. En el trabajo de Javier, un compañero hizo chistes homofóbicos, Javier lo calló. Ganando enemigos pero integridad. Mateo. Desempleado. Dependía de ahorros. Sintiendo humillación. Alejandro lo invitaba a mudarse, Barcelona te espera. Un incidente aceleró todo. Durante una cena familiar, Don Carlos explotó al ver una noticia sobre Pride, eso es depravación. Mateo se levantó, es celebración de identidad. La discusión derivó en insultos, Don Carlos lo llamó anormal. Herido. Mateo salió corriendo. Javier lo siguió, no lo dice en serio. Mateo replicó, lo siente. Pasaron la noche caminando por Madrid, recordando anécdotas. Javier propuso, démosle tiempo. Pero Mateo dudaba. Al día siguiente, recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Gracias a Alejandro. Era perfecta, arquitecto junior en un estudio progresista. Es mi oportunidad, pensó. Contó a la familia. María lloró, no te vayas. Don Carlos gruñó, haz lo que quieras. Javier suplicó, quédate. Por favor. Mateo vaciló. Pero el rechazo acumulado pesaba. Partió en tren a Barcelona, con el corazón dividido. Alejandro lo recibió en la estación, abrazándolo. Bienvenido a la libertad, dijo. Mateo se instaló en su apartamento, empezando el trabajo. El estudio era inclusivo, colegas gays lo hicieron sentir normal. Con Alejandro, la relación floreció, cenas románticas en la Barceloneta. Paseos por Gaudí. Mateo sentía alegría, pero extrañaba a Javier. Llamadas diarias mantenían el contacto. Javier compartía progresos, convenció a Don Carlos de leer libros sobre LGBT. Está cambiando. ¿Lento?, decía. Sin embargo, la distancia creó grietas. Javier enfrentaba soledad, sin Mateo. La casa parecía vacía. En el trabajo, rumores sobre su hermano gay lo aislaron. Un ascenso se le escapó por prejuicios. Pagué por defenderte, le dijo a Mateo en una llamada. Mateo sintió culpa, valió la pena. Alejandro notaba su distracción, elige tu vida. Pero un sueño recurrente atormentaba a Mateo, Javier en el accidente, pidiendo ayuda. El lazo gemelar era visceral. La crisis volvió cuando Javier llamó, papá tuvo un infarto. Mateo voló a Madrid. En el hospital, Don Carlos yacía débil. Hijo, murmuró al verlo. Mateo tomó su mano, estoy aquí. Javier abrazó a Mateo, gracias. María explicó, estrés por la familia dividida. Durante la recuperación, Don Carlos habló, me equivoqué. El miedo me cegó. Lágrimas rodaron,
Fue un punto de quiebre. Mateo perdonó. Pero no olvidó. Necesito tiempo, dijo. De regreso en Barcelona, Mateo reflexionaba. Su relación con Alejandro se fortalecía. Pero el conflicto interno persistía, felicidad personal o deber familiar. Alejandro propuso, visítalos. Pero vive tu vida. Mateo accedió. En una visita, Javier lo llevó a un bar gay friendly, para entender. Javier se sintió incómodo. Pero persistió. Por ti, dijo. Mateo apreció el esfuerzo. Don Carlos. Recuperado. Asistió a terapia solo. Aprendiendo empatía. María organizó una cena reconciliadora. Pero traiciones surgieron. Luis, el ex amigo, publicó en redes sociales sobre la familia degenerada, causando escándalo en el barrio. Vecinos murmuraban, don Carlos enfrentó miradas en la iglesia. Furioso, Javier confrontó a Luis, eres un traidor. Pelearon verbalmente. Javier perdiendo un amigo pero ganando respeto. Mateo. Desde Barcelona. Vio el post, sintió rabia. Llamó a Javier, lo siento. Javier respondió, es el precio de la verdad. Mateo decidió volver temporalmente para apoyar. En Madrid. Ayudó en la casa. Trabajando remoto. Con Alejandro. Mantuvieron la relación a distancia. Pero tensiones crecieron. Alejandro celaba, eliges a ellos. Mateo replicó, son familia. El conflicto culminaba en decisiones duras. La tensión alcanzó su pico cuando Alejandro dio un ultimátum, elige, Barcelona conmigo o Madrid con ellos. Mateo. Destrozado. Reflexionó noches enteras. Recordaba el rechazo inicial. El garaje frío. Pero también la evolución, Javier defendiéndolo. Don Carlos pidiendo perdón. No puedo abandonarlos ahora. Decidió. Llamó a Alejandro, lo siento. Pero mi lugar es aquí. Alejandro. Herido. Colgó. Mateo sintió pérdida. Pero paz. Volvió a Madrid permanentemente. Aceptando un trabajo local. Javier lo recibió con alivio, bienvenido a casa. La familia se reconstruyó lentamente. Don Carlos asistió a un grupo de apoyo para padres de hijos LGBT. Compartiendo su viaje. Aprendí que el amor vence al prejuicio. Dijo en una sesión. María cocinaba con Mateo. Escuchando sus historias sobre Alejandro sin juzgar. Javier y Mateo retomaron proyectos de arquitectura juntos. Fundando un pequeño estudio. Pero cicatrices permanecían, Mateo evitó romances por un tiempo. Enfocándose en sanar. Javier lidiaba con culpa residual. Compensando con apoyo inquebrantable. Un año después. En una reunión familiar. Don Carlos propuso un viaje a Andalucía. Como en la infancia. En la playa. Bajo el sol. Conversaron abiertamente. Me alegra que estés bien. Dijo don Carlos a Mateo. Mateo sonrió, gracias. Papá. Javier. A su lado. Susurró, somos invencibles juntos. Pero la sociedad aún desafiaba, en el trabajo. Clientes conservadores rechazaron proyectos al saber de Mateo. Lucharon.
ganando aliados progresistas. El estudio floreció, especializándose en diseños inclusivos. Mateo conoció a alguien nuevo. Un colega llamado Diego. En un evento de arquitectura. Su relación creció naturalmente. Con el apoyo de la familia. Javier bromeó, esta vez. Lo invito a cena. Don Carlos. Aunque incómodo. Aceptó. La transformación era real. Pero costosa, amistades perdidas. Carreras afectadas. Corazones rotos. Mateo reflexionaba, el cambio duele. Pero libera. En el aniversario del accidente. Javier y Mateo se sentaron en el garaje. Ahora convertido en oficina. Todo empezó aquí. Dijo Javier. Y aquí termina el odio. Mateo asintió, pagamos caro. Pero valió. Fue correcto que Mateo perdonara a su familia a pesar del daño inicial. ¿O debería haber priorizado su libertad individual sin mirar atrás?